Hola, muy buenas tardes, buenos días con todos y con todas. Gracias una vez más por darse una cita, una nueva cita a este segmento, a este episodio, a este espacio de Futuria, donde descubrimos el impacto de la inteligencia artificial en distintos ámbitos. Para mí siempre será un placer tener invitados, invitadas muy especiales en este podcast, porque nos dejan un granito de arena en cuanto a la inteligencia artificial y cómo está influenciando en cada una de las áreas, sí, de las actividades de los seres humanos, porque no hay, ya me han escuchado decir miles de veces, no hay actividad humana que no se pueda potenciar, fortalecer con la adopción de esta fascinante tecnología. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy interesante, que en lo particular me agrada mucho porque he estado o estuve, no, bueno, he estado vinculado a la industria legal por más de 15 años. Y claro, la inteligencia artificial en el ámbito jurídico realmente es un recurso espectacular, es extraordinario para los abogados, entendiendo que para los profesionales del derecho el tiempo es una limitación en su actividad, ¿sí? Y llega esta tecnología y esta tecnología nos permite ser eficientes, productivos. El uso del tiempo es una maravilla, ¿sí? Y nos lleva a un nivel superior, realmente superior de productividad, que no lo alcanzaríamos humanamente, es así. Entonces, yo en la particular pienso que esta tecnología llega para potenciar cualquier actividad profesional, pero en el ámbito del derecho creo que aún más, justamente por lo que les mencionaba, el tiempo limitado que tenemos los profesionales o tienen los profesionales del derecho, ¿sí? Y durante ese tiempo de trabajo tienen que desenvolverse lo más eficientemente posible. Y esto lo podemos lograr gracias a la inteligencia artificial. Bueno, pero para esto nos acompaña el día de hoy una gran profesional. Ella es Eva Brook. Eva es abogada, doctora en comunicación y MBA, consultora y speaker en tendencias y estrategia tecnológica para el sector jurídico, socia de Lois, es consultora de transformación digital, impulsora del cambio digital en el sector jurídico mediante la innovación y la Legal Tech, profesora de los programas de Legal Tech, Legal Operation en ESADE, miembro del Consejo Joven de la Mutualidad, perdón, de la Abogacía, miembro de Inquietos y asesora de la Facultad Digital de Intercambio Legal y de Think Tank del sector jurídico. Hola Eva, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado mi invitación a este podcast. Un gusto tenerte acá. Gracias a vosotros, Sergio. Un placer acompañaros este ratito y la verdad es que felicidades por la iniciativa que has montado tú, el Future AI, que me parece un espacio espectacular de información, de divulgación y de recursos para toda la gente pues, que le interesa todo este mundo de la tecnología, en especial de la inteligencia artificial. Así que felicidades, Sergio. Muchísimas gracias por esas generosas palabras, querida Eva. No, pues para mí siempre será un placer, como les decía, como hablaba en la introducción, tener profesionales como tú, profesionales de amplia trayectoria y que han ido un poco adoptando, y varios profesionales hemos ido adoptando esto de la inteligencia artificial, que si bien no es nueva con la llegada de la inteligencia artificial generativa, definitivamente hay un hito, ¿no es cierto? Hay un punto disruptivo y efectivamente los profesionales nos adaptamos y tratamos de ver cómo nos impacta, cómo sacamos provecho de esta tecnología, y tú tienes un amplio campo para conversar al respecto, porque en la industria legal ciertamente es un recurso maravilloso. Pero antes de empezar, Eva, quisiera que nos hables un poco de tu trayectoria, de tu experiencia en el ámbito de Legal Tech. Es una industria muy tradicional, ¿sí? Que de alguna manera limita el tema de la innovación, de la adopción de tecnologías, ¿no? No solamente el tema no solamente la inteligencia artificial, sino en general ha sido un tema un poquito retrasado, ¿no es cierto?, en la industria. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia, tu trayectoria a lo largo de estos 20 años involucrada en el ámbito legal.
20 años que se dicen pronto, pero son unos cuantos, la verdad es que sí. Yo empecé pues como abogada, la verdad es que pues, mi formación es legal, es jurídica también, y empecé pues trabajando en despachos pues como, bueno, pues, como la mayoría, ¿no? de personas, bueno, asesorías jurídicas. Yo empecé específicamente en despachos, pero sí que es cierto que la tecnología pues me gustaba y me llamaba la atención, y no me daba ningún tipo de pereza el ponerme pues, a buscar pues, cualquier cosa que me ayudara, ¿no? El RP, además yo empecé en un LPO, y ahora se llaman LPO de forma muy sexy, antes no era así, y ahí pues había bastante tecnología. Me encantaba, yo la verdad es que lo pasaba bien, me gustaba el Excel, y no me molestaba, al contrario, y de hecho siempre tenía un poco esta visión, ¿no? Y bueno, pues poco a poco pues fui adentrándome en este camino, hasta que al final decidí convertir un poco esta pasión en mi profesión. Y eso es una decisión pues, que ya tomé hace muchísimos años, casi 18 19 20 años, ya que decidí pues, hacer este cambio, este salto. Y bueno, pues como dices, Sergio, pues al principio era complicado. Los despachos, pues el tema de tecnológico, pues no terminaban de verlo bien, no terminaba de gustar. Pero bueno, poco a poco esto también ha ido cambiando. Los primeros años fueron un poco más complicados, mucho de sembrar, de hablar, de escribir, de intentar convencer. Poco a poco la Legal Tech se fue abriendo camino, vinieron muchas tendencias de Estados Unidos. Se hablaba mucho ahí en Nueva York, en el Reinvent 2 hace un montón de años. Empezaron a salir pues, aplicaciones muy interesantes. Poco a poco algunos despachos iban allí a ver qué es lo que pasaba, nos encontrábamos allí, y luego lo explicábamos por aquí, luego ya pues con la apertura pues de Internet, de las aplicaciones, bueno, pues todo esto pues fue cambiando un poquito, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, ya, y luego el gran cambio ha sido ahora pues con la inteligencia artificial, ¿no? Que mi experiencia, y lo comentamos con compañeros, lo comentamos contigo, Sergio, pues no, cuando preparábamos este espacio de hoy, es que el cambio ha sido tremendo, de tener que ir a convencer a un despacho y explicarle el porqué de la necesidad, a que te vengan diciendo, Eva, por favor, es que los profesionales me lo están pidiendo y no sé qué hacer, que además esto tiene cierto peligro, ¿no? Lo que hablábamos de sesgos de inseguridad, de privacidad, confidencialidad, y es como, wow. Antes yo tenía que acompañar, teníamos en la consultora, teníamos que acompañar los proyectos con un proyecto de gestión del cambio para asegurar la adopción tecnológica, y ahora es, vamos a parar un poquito, a decirles que se esperen a los profesionales, a ordenarlo todo, a entenderlo bien y a ver cómo lo hacemos. Y esto en cuestión de 2 años y medio, que hace que Claro. ChatGPT abrió, y a partir de ahí todos los demás, ¿no? Es un cambio espectacular. Me siento privilegiada de Gracias. poder... Y ahí te pregunto, y a mí siempre me gusta preguntarles a mis invitados, invitadas, ¿cómo es tu proceso? Porque yo creo y estoy convencido de que la llegada de la inteligencia artificial es un descubrimiento personal. Es decir, cada uno tiene su actividad y su ámbito de conocimientos, y esto Ujú. empatado con la inteligencia artificial te lleva a escenarios que nunca los hubieses podido imaginar siquiera muchas veces. Y claro, pero esto es un tema que le pertenece a cada persona. Cada persona debe descubrir incluso qué herramientas utilizar, qué combinación de herramientas utilizar, cuál es la mejor para su actividad, en fin. En tu caso, quiero preguntarte, antes de la llegada de ChatGPT, ya venías ejerciendo y haciendo consultoría en temas de Legal Tech, en fin. Y llega la inteligencia artificial generativa, y ¿qué provoca, qué cambios provoca ya en tu rol, en tu actividad, en tu visión? Porque cambia completamente las cosas, es volver nuevamente el cronómetro a cero y replantearse muchas cosas, realmente muchas cosas, y ver qué sentido le das en este nuevo contexto. ¿Cómo fue esa transición, por decirlo o por llamarlo así de alguna manera? Pues empiezas jugando, como la mayoría de los compañeros, ¿no? Con curiosidad de qué es esto, qué es lo que puede hacer, vamos a probar, y de entrada los resultados son, claro, al principio eran un poco decepcionantes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy chulos, porque dices, ostras, hace cosas chulas, pero luego cuando intentas, rascas un poquito, dices, caray, aún le falta, ¿no? Pero ese aún le falta desde preparar escritos, hacer preguntas, subir documentos, resúmenes, generación de imágenes, que al principio eran feísimas y ahora está evolucionado muchísimo, ¿no? Con muchísima rapidez esto ha ido cambiando, esto ha ido cambiando, y poco a poco pues te vas acostumbrando a determinadas cosas que hacías al principio con mucho esfuerzo y mucho
y mucho tiempo pues las vas eficientando, ¿no? Pues quiero preparar un escrito, pues lo preparas, lo envías a ChatGPT o a alguna herramienta que te lo corrija, buscas fuentes. Una de las cosas que yo más he notado es que prácticamente no voy a Google a buscar ya. Eh, ¿Por qué? Vas directamente, claro, algunas de las herramientas que tienes y luego ya consultas las fuentes, aprendes el prompting, empiezas a darte cuenta que según cómo preguntes tienes un resultado, tienes otro, empiezas a hacer cursos. Al final, pues yo soy un poco inquieta, ¿no? Y por la noche, como tengo algo de insomnio, digo, pues mira, me apunto a cursillos y así pues voy aprendiendo, ¿no? Y te explican lo que es pues el contexto, los roles, el prompting, el estructurar las preguntas, el guardar la creación pues de agentes dentro de GPT, el combinar otras herramientas, qué herramientas pues son mejores para una cosa o para otra, pues tienes un Claude de Anthropic que es brutal, tienes un Notebook que es espectacular, ChatGPT que va muy bien, Gemini, bueno, ahí están los de Gemini que van haciendo, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, empieza a tener un poco de color y vas probando estas herramientas, luego empiezas a probar con las herramientas que te permiten conectar otras herramientas, ¿no? Pues con un Make, por ejemplo, ¿no? Y dices, mira, pues ahora me coges de aquí, y dices, a ver, igual puedo coger temas de los proyectos y que me salten avisos automáticamente y que me... Cosas que dices, madre mía, pero estos son los RPAs de toda la vida, al final no es más que esto, pero fácil, visual y que funciona. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues vas jugando y te vas adentrando en este mundo que si te gusta, pues no tiene fin. Y luego es cuando ya vienen pues los despachos, ¿no? Estas que podemos hacer y ya tienes un poco pues este aprendizaje hecho previamente de haberte equivocado en muchas cosas, haber probado bastantes herramientas bueno, un poco les vas ayudando pues a definir, pues ojo con temas de privacidad, de seguridad, cosas que se pueden hacer en el despacho, cosas menos riesgosas, temas de alertas internas, típico trabajo de personas o de ayudantes becarios, etcétera, pues que analizan o leen muchos correos electrónicos pues de legislación, de resúmenes y preparan luego esos memos internos para distribuir y pasan todo el día haciendo esto. Digo, este ya no toca, se puede hacer distinto. Claro, claro, claro. Sí, Y, no, muchas cosas. y ahí, Eva, te pregunto, y con toda esta transición que de alguna manera nos estamos pasando y con estos inicios de la inteligencia artificial en estos 2 años y medio, te pregunto, hay todavía personas que creen que la inteligencia artificial es una amenaza. Creo que para ciertos ámbitos sí es una real amenaza, para ciertas profesionales sí es una real amenaza. Pero la peor amenaza es que no te pongas al día, es decir, que no conozcas ya la inteligencia artificial. Es como hablar de un profesional ahora que no maneje Word, que no maneje Internet, o sea, ya quedas fuera del mercado laboral, o sea, es una realidad y esto va a pasar en el corto y mediano plazo. Las empresas ya exigirán, de alguna manera, se normalizará que en tu currículum pongas que conoces de tal o cual recurso, que conoces de inteligencia artificial, en fin, y para eso hay que prepararse, ¿no? Un poco lo que tú decías, es un tema personal ya, no es que voy a esperar a que la empresa o el despacho me capacite, ¿no? Ya es una iniciativa, debe ser una iniciativa de los profesionales autoformarse, autocapacitarse, y hoy por hoy creo que es también maravilloso la forma porque tienes fuentes. Yo creo que estamos incluso desbordados de tanta información, así que hoy no hay justificación para no iniciar una autocapacitación. Por último, si no deseo algún tipo de asesoría de algún asesor externo, en fin. Pero ¿cómo tú has visto esta respuesta en el grueso de la industria legal? Hay personas que piensan todavía en una amenaza o una oportunidad o una mezcla de ambas. ¿Cómo has visto esto tú? Bueno, yo creo que el sentimiento mayoritario es de que esto realmente es una oportunidad. Un poco la prueba es esta llamada de los profesionales, y había un artículo en Artificial Lawyer no hace mucho que decía que en un 36% de los despachos grandes anglosajones veían como que si su despacho no adoptaba la IA, pues esto podía poner en riesgo su carrera profesional. Incluso un 26% también de esos profesionales de despachos grandes decían que si su despacho no adoptaba la IA, es que se planteaban dejar el despacho.
Y estos números van creciendo. Entonces yo creo que el sentimiento generalizado es, esto es una oportunidad. Siempre hay pues, un grupo que no lo ve, que no está a gusto, que no está cómodo, siempre lo tenemos ahí, ¿no? Pero generalmente se ve como una oportunidad barra riesgo, porque yo creo que la gente, perdón, los profesionales sí son conscientes de ese riesgo que conlleva. Aparte, pues que en prensa pues, han salido pues, muchas noticias, todas las conocemos, las hemos visto, pues de errores garrafales incorporados a documentos judiciales. Entonces, un poco es ver, ostras, esto ha pasado, bueno, pues hay como cierto respeto, ¿no? No obstante, pues hay que regularlo. Creo que se está viendo como una oportunidad, tú lo has dicho muy bien, esto va a ser una commodity, unas herramientas y ya veremos si queda una o si quedan muchas, ¿eh? Y un poco tengo ahí el tema del winner takes it all, ¿sabes? A ver si al final va a quedar una, también como Google, al final hay muchos buscadores, pero Google tiene casi más del 90% de cuota de mercado, pues no sabemos si esto va a pasar. Ahora mismo hay hay muchas opciones, pero va a ser una commodity el utilizar eso, en tener unos mínimos, igual que se le pide pues un abogado que sepa para trabajar en un documento Word, no se le piden según qué cosas extraordinarias, pero unos mínimos sí para hacer un documento pues como Dios manda, y aún hay muchos cursos de Word, no nos olvidemos de esto, pero yo creo que sí, que esto va a ser una commodity mainstream, lo cual no significa que la IA para mí, yo creo, no sé qué opinas tú, Sergio, pero yo creo que puede tener, y de hecho tiene, un valor estratégico si se utiliza de determinadas formas. Y habrá como dos maneras de utilizar la IA. Pura commodity, todo el mundo igual, para hacer los resúmenes, de pedir información, generar pequeños agentes para, bueno, pues algunos casos de uso muy concretos en los despachos y en las asesorías jurídicas de empresa, y luego habrá pues quien utilice la IA de forma realmente estratégica para analizar cosas, datos, relacionarse con clientes, generar nuevos servicios, darle un poco la vuelta al modelo de negocio, quizá generando nuevos modelos de negocio, cosas probablemente ni siquiera los hemos imaginado. ¿no? Es como, un poco como todo. No, es así, realmente el impacto que tiene la inteligencia artificial adoptada estratégicamente, porque uno lo puede utilizar, ok, sí, pero no es el objetivo de hacerlo de manera inteligente es que yo siempre diré, ¿no? Imagínate, te comento, yo fundé un estudio jurídico con socios abogados, entonces conozco la dinámica de la industria desde adentro y desde afuera. Y claro, imagínate un análisis de caso, prepararte con una inteligencia artificial, ¿sí? Donde puedas alimentar de información, jurisprudencia, fallos, en fin, y decirte que te genere posibles escenarios donde el oponente te puede decir cualquier cosa, te prepara preguntas, te prepara para la audiencia, o sea, realmente cosas que pueden impactar en un caso que te puede hacer ganar o perder millones de dólares. Entonces, cuando uno entiende, sí, las fortalezas que tiene esta tecnología y que puede ser realmente un asesor, pero no es un asesor cualquiera, es el conocimiento colectivo de toda la humanidad puesto a tu disposición. Es decir, ¿qué les pedirías tú a tu equipo, a los mejores abogados que han pasado en la historia, sí, que han dejado su huellita en el Internet? Imagínate pedirles asesoría a esas personas, o sea, te estalla la cabeza, ¿sí? El hecho de la redacción. Hoy justamente publiqué en Substack una reflexión que hacía sobre la modernización del sistema judicial. Y claro, muchas personas lo ven como, no, no debemos llegar hasta allá. Pero, oye, yo más bien lo vería de otra manera. Por qué no permitir a la inteligencia artificial redactar una sentencia, ¿cierto? Pero preliminar. O sea, no es que va a fallar. La inteligencia artificial va a hacer todo lo que tiene por detrás de esa tecnología maravillosa que te junta, te hace, te analiza y te entrega un borrador de sentencia. Y de ahí sí viene el trabajo del juez y de los magistrados en estudiar eso. Pero te has ahorrado cientos de horas de investigación, de análisis. Entonces, me parece que eso, solo ese pequeño cambio, pequeño, podría hacer un tema de alto impacto muy significativo en la modernización de la justicia, sobre todo acá en América Latina, en Latinoamérica, donde los sistemas están sufriendo y adolecen de credibilidad en general.
¿sí? Temas de corrupción, en fin, pero eso es a nivel mundial en realidad, pero acá con una incidencia mucho, mucho mayor. Pero entonces la inteligencia artificial, como tú bien dices, aplicada de manera estratégica, de manera inteligente, puede llegar a obtener resultados extraordinarios para generar cambios que hasta hoy y hasta antes de la inteligencia artificial eran impensables. Hoy tenemos una gran oportunidad de abrir mucho campo. Y en el campo de los estudios jurídicos, um, como yo lo veo, es decir, un estudio jurídico en general está conformado exclusivamente por abogados. Y marginalmente, ¿sí? En el grosso de los estudios jurídicos, marginalmente tienes un director de finanzas, un director de marketing, un director de... Y claro, eso es la excepción. El resto no tiene eso. Por ende, no sabes de servicio al cliente, no sabes de marketing, no sabes de management. Y hoy viene la inteligencia artificial a suplir esas necesidades. Es decir, tienes un experto en marketing si quieres, puedes publicar la estrategia, puedes hacer la estrategia de tu estudio jurídico simplemente conversando con una IA, alimentándolo de manera adecuada. Tienes asistentes legales y ahí viene un poco el riesgo de la pérdida de empleo, porque sí, los jóvenes tienen un reto mayor. Es decir, que si hoy hay desempleo, cuando ya sabes que una IA puede reemplazar a los juniors, ¿sí? En muchos casos, en temas de investigación, hay un riesgo ahí. Ahora, los pasantes, los juniors, no los van a poder reemplazar tampoco al 100% porque ellos son los que hacen el trabajo de campo y ahí sí no hay nada que te pueda reemplazar hasta que se modernice el tema judicial, pero eso será otra historia. En este caso, ¿qué aspectos, qué áreas, mi querida Eva, has visto tú que puedan ser impactadas en el ámbito de reemplazar, por ejemplo? Y en ese contexto, qué habilidades crees tú que los abogados deben comenzar a obtener y que no pueden ser reemplazados por la IA? Uf, cuántas preguntas, cuántas cosas y qué reflexiones más interesantes. Déjame ir un poquito hacia atrás con lo que apuntabas, Sergio, del tema judicial y en referencia a tu post que has subido esta mañana, que lo he leído, me parece bien interesante. El tema de la IA redactando sentencias. Ahí hay mucho debate en eso, hay muchísimo debate, es un debate además bien interesante por el tema pues, de la eficiencia procesal que la IA puede llevar, absolutamente necesaria en Latinoamérica, como apuntas, pero en todos los países, aquí en España también. Yo creo que es un ámbito donde la IA va a entrar seguro, porque donde se puede ganar muchísimo. Quizá empezando por abajo, ¿no? Y esto son conversaciones que he tenido pues, con algunos juristas reputados en foros, en conferencias. Muchos lo ven como un poco complicado el hecho de, ostras, no sabemos exactamente cómo razona la máquina y uno de los argumentos o de las cosas que un juez tiene que plasmar muy bien en toda su sentencia es ese argumentario de cómo yo he llegado del punto A al punto B. Entonces la IA, un poco el problema que tenemos, y esto lo explicaba muy bien José María Martorell, que es el director del Barcelona Supercomputing Center, decía, una de las cosas que necesitamos de la IA es que nos explique cómo ha llegado del punto A al punto B, porque ahora mismo, y en temas científicos, es evidente que nos llega del punto A al punto B porque comprobamos el punto B y es correcto, no sabemos cómo lo ha hecho, no somos capaces de encontrar la solución, pero la ha encontrado y la IA debe ser capaz de explicarnos esto. Si hacemos el símil al sector jurídico y a las reflexiones que hacen jueces, juristas y jueces, dicen, yo tengo que reflejar, el juez tiene que reflejar ese razonamiento en su sentencia, tiene que fundamentarla, razonamientos, fundamentos de hechos, fundamentos de derecho y hasta llegar a lo que es la sentencia. Eso tiene que poder hacerse. Entonces, ¿hasta qué punto la IA es capaz de hacer este razonamiento? No sabemos, no tenemos muy claro que esto a fecha de hoy sea posible. Probablemente lo será en el futuro, más pronto o más tarde. Hay quien dice que la AGI, la inteligencia general, de lo más la sitúa en el año que viene. Algunos la sitúan ya en este año, otros, yo creo, por ejemplo, el director de DeepMind la sitúa más bien en 10 años. Estoy más por ahí que no. Eva, perdona que te interrumpa ahí. Ya hay en España justamente hay una empresa y su CEO pasó por este podcast. Hay una empresa que hace una proyecto de inteligencia artificial con base a la IA explicable, es decir, que no es una caja negra ya, porque efectivamente, como tú mencionas, cuando tú no puedes saber cómo llega a darte una respuesta, qué utilizó, etcétera, sí, es un poco complicado, pero ya hay una guía que te explica cómo es que llega a eso, ¿sí? Creo que la tecnología está.
simplemente que hay que articularla, hay que modelarla nada más, porque la tecnología está. Alimentar con datos. Ah, esto es interesante porque los países en general tienen su data, que es valiosa y que eso ha alimentado. Imagínate con fallos de todas las formas habidas y por haber en toda la historia de un sistema de justicia que puedan ser cargados. Entonces, esa base de estudio, esas datas son importantes para que la IA sea más refinada. Pero al final del día, lo que yo digo con el análisis que hice esta mañana es eso, es decir, ok, va a fallar, va a equivocarse, pero en el grueso a los jueces les dará un instrumento de información y análisis mucho más robusto que si lo hacen sin inteligencia artificial, porque eso está demostrado. O sea, el que realmente utiliza la IA se da cuenta y sabe, ¿sí? Que la IA, un pequeño GPT bien entrenado, te lleva a lugares que incluso tú no lo habías imaginado. Y dices, wow, esto no lo había pensado. Ah, perfecto. Y ahí es llenar y que la empresa, que la inteligencia artificial tome los artículos, tome la jurisprudencia que encuentre. Y solo el hecho de tener un instrumento para analizar, ah, perfecto, ahí sí el juez con su pensamiento crítico, que es importante, dirá, no, aquí no estoy de acuerdo, estoy que voy a profundizar un poquito acá, pero eso ya será mucho más fácil que hacer todo de cero. Entonces, por ahí va el tema de la reflexión. Perdona que te interrumpa, ahora sí te dejo No, complementar. no, para nada. Para nada, al contrario. Además, es muy interesante este debate. Cierto que va a ser un instrumento, no sé hasta qué punto vamos, en qué momento esto va a llegar, y estoy convencida de que vamos a llegar ahí de alguna forma, ¿no? Pero ya hemos empezado a recorrer ese camino. Por ejemplo, aquí en España la administración tributaria puede resolver recursos sin que los vea ninguna persona humana. Esto está pasando y lo sabemos sin ningún tipo de duda, ¿no? Y es en ámbito administrativo, pero por ejemplo, en instancias judiciales o determinados procesos que son muy claras las reglas del juego, pues impagos, etcétera, donde Claro, ahí claro. o sea, no hay ningún motivo para el que no se esté utilizando ya la IA para resolver esto, incluso te diría para redactar la sentencia, porque son todas iguales. Son Así. todas iguales. Están los documentos, sí, no, sí, están correctos. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Qué norma transgredió? Y listo, no hay dónde equivocarse. Claro, procedimientos menor cuantía, cosas muy claras, ahí se podría realmente agilizar y eficientar muchísimo, liberar muchos recursos, hacer un poco de cambio dentro de la Administración de Justicia e ir ampliando. Me consta que están haciendo esto. La semana pasada estuve en una conferencia donde estaba pues, una persona del Ministerio de Justicia explicando todas las innovaciones y todos los usos de la IA justamente en la Administración de Justicia, y por ahí van, ¿eh? Es decir, van avanzando en la aplicación de algoritmos. Lo que pasa es que ya sabemos, la Administración de Justicia es lenta al final y tiene que ir muy, muy sobre seguro, pero es un camino que se está recorriendo. Hay una película, no sé si la comentamos incluso, ¿verdad? Que la comentamos cuando preparamos una película que trata de este tema, que se llama Justicia Y no, Artificial, es no española. la he visto y la ¿No tengo la que has ver visto? ahí, sí, sí. Tienes que verla. No me he dado tiempo, pero está ahí en mis pendientes. Ajá. Tienes que verla. Es muy buena y la reflexión justamente es esta, ¿no? Ellos un poco abogan por el no, pues porque hay sesgos, puede haber sesgos, pero bueno, al final esto es ver cómo se puede mitigar, cómo se puede hacer la IA un poco más ética, más segura, etcétera, y ya iremos encontrando formas para hacerlo, pero claramente será un avance tremendo y llegaremos a lo que tú decías en tu artículo de hoy mismo, que está muy bien, una justicia realmente justa para todo el mundo. La democratización de verdad de la justicia, esa justicia universal, que esperemos que sí, que se pueda llegar ahí. Y me preguntabas también por las habilidades, Sergio. ¿Qué habilidades deberían tener los profesionales cuando vayan a incorporarse? Y perdona si me he perdido un poco el hilo de la pregunta. Por las habilidades que deberían tener los profesionales ante una asesoría jurídica de empresa, ¿no? Bueno, pues tenemos varios modelos ya. Tenemos el modelo típico del T-shaped lawyer, ese abogado en forma de T, que además del core business de jurídico, esa solidez jurídica, esa solidez técnica, pues se le exigen ya pues, soft skills más de tecnología, de negociación.
etcétera, ¿no? Y esto ya, ese T-shaped lawyer, esos brazos de la T ya se han plegado, se han doblegado y se han conformado lo que es el Delta Lawyer, ¿no? El modelo Delta, que es ya todo más redondito, todo más integrado entre sí, que son las mismas capacidades, las mismas soft skills, donde tienes que introducir pues un poco de tecnología, un poco de analítica jurídica, trabajo en equipo, gestión de proyectos. Pero al final somos esto. Tenemos que convertirnos tienen que convertirse en asesores legales con visión estratégica de lo que son los asuntos y ese trabajo en equipo multidisciplinar, lo decías al principio, ¿no? Que los despachos tienen pues, muchísimos profesionales que son juristas y muchos menos de otras áreas, como puede ser pues, directores financieros, de recursos humanos, ingenieros incluso, que algunos ya los incorporan, ¿eh? Incluso los de patentes y marcas, casi casi te diría que están al 50%, pero que un despacho más tradicional no suele tener este tipo de perfiles. Pues al final va a necesitarlos o a los que tiene, que suelen ser muy pocos, quizás darles un rol un poco distinto, darles una formación específica para que puedan ir creciendo una carrera profesional vinculada a, pues, dar soporte a este tipo de nuevos servicios, de nuevas herramientas. Es decir, todo un nuevo elenco de capacidades y de oportunidades para distintos tipos de profesionales, muy, muy interesante. Lo nunca he visto en sector jurídico antes y me Claro. parece apasionante. Eva, gracias por ese comentario, esa información. Y aquí te pregunto, ya dentro de los trabajos que has venido desarrollando con los estudios jurídicos, ¿qué cambios has visto, has podido observar de primera mano cuando ya ven el potencial de la inteligencia artificial y en qué áreas específicas han adoptado la inteligencia artificial con algún resultado que ellos les dicen, wow, o sea, no me esperaba esto? ¿Nos podrías mencionar algunos casos, de repente alguna experiencia? Sí, y aquí te diría que hay como distintos niveles, ¿no? Despachos pues más grandes que tienen más recursos también para poder Claro, invertir ahí, claro, pues claro. claro, han hecho pues, acuerdos con pues, casas comerciales pues, conocidas y pueden hacer proyectos pues, de agentes de IA pues, para casos de uso muy verticales, conectados con sus fondos de conocimiento, con sus fondos documentales, con sus playlists, guidebooks, etcétera. Y ahí sí que ves pues, agentes muy entrenados, ¿no? Por ejemplo, para temas de due diligence, para entrenar estos agentes pues, para que saquen la información en un formato que sea siempre el mismo, siguiendo las reglas de lo que es el despacho marcadas por el despacho, donde haya muy poco margen de error, temas de preguntar o hacer preguntas, interaccionar con documentos, donde el set de preguntas, el set list de preguntas ya esté muy cerrado para que al final los abogados preguntamos mucho y se pueden preguntar de formas muy distintas, ¿no? Pues, y como sabemos, la IA generativa, según cómo preguntes, pues te puede responder una cosa u otra. Pues cuando la quieres entrenar pues con un agente para obtener determinadas respuestas analíticas para confeccionar informes, pues ya defines los setlists donde el margen de error o no haya prácticamente margen de error, ¿no? Bueno, esto es una forma de hacerlo. Lo que veo es también despachos que empiezan, despachos pues, de tamaño pues, pequeño mediano, que empiezan por caminos más seguros, económicamente menos costosos y que les aporte determinadas eficiencias, ¿no? Pues las típicas soluciones comerciales, las casas tecnológicas o las editoriales jurídicas que ahora ya son casas tecnológicas que tienen las soluciones pues, conectadas con las bases de datos de jurisprudencia y legislación, que al principio no eran más que buscadores un poquito mejores, pero no mucho más, pero que ahora ya empiezan a incorporar temas bien interesantes, empiezan a incorporar pues un poquito la generativa para poder generar pues algo de informes que te ayuden un poquito más. Empiezan a poder conectarse también con fondo documental que puedas tener. Esto está empezando, ¿eh? Pero ahí ya los despachos dicen, ah, caray, entonces ya no tengo que estar navegando y buceando mis documentos, sino que le puedo preguntar y me obtiene pues los documentos, los puedo conectar, me puede responder cosas muy concretas, pues cuándo vence este contrato, ¿no? Dentro de mi fondo documental. Pues esto ya está empezando a pasar. Pero digo, está empezando a pasar de forma estándar. Estoy hablando de soluciones off the shelf, que las cojas, las
conectes y ¡pum! Ya funciona. Esto está empezando a pasar ahora. Estamos a 2 años y medio de que se lanzó todo esto. Y esto ya me parece bien interesante. Me parece una ayuda importante a los despachos que ahorra mucho tiempo, que es muy tangible para los profesionales, porque enseguida dicen, ostras, Claro, caray, qué claro, lo ves cambio. inmediatamente, los resultados están, pero Inmediatamente, exacto. Entonces, ahí se están abriendo ya caminos muy, muy chulos para despachos pequeños y medianos incluso. Siempre en esa línea de vamos a usar la IA todos igual, sin diferencia. No nos va a aportar una diferenciación en el mercado este uso, pero que al final somos más eficientes, o sea, eficientamos el uso, somos más productivo. proactivos, correcta es la palabra, productivos, sí, sí, y de eso se trata ad inicio, para empezar. De acuerdo. Y ahí, si algo tiene de fabuloso esta tecnología, aparte de lo que hemos hablado, es que su costo es gratuito. En realidad es gratuito. Claro, las versiones gratuitas no tienen el poder que tienen las versiones premium. Sin embargo, para un estudio jurídico pequeño, $20, yo creo que todos deberíamos pagar, por lo menos para mí, que yo utilizo ChatGPT como de base, porque todavía pienso que es el más completo en funcionalidad. Hay otras, todo el resto de inteligencias artificiales hacen cosas interesantes, incluso hasta le superan en algunos temas. DeepSeek, por ejemplo, supera a ChatGPT en algunos temas, pero no tiene toda la amplitud que nos entrega ChatGPT. Pero hay que hacer esa evaluación, cada uno tiene que hacer esa evaluación. Y cuando encuentres la que mejor se adapte, paguen, porque un poco a veces no tenemos muy claro los beneficios, no tenemos muy claro o no sopesamos el valor que nos pueden entregar estas herramientas. Y tranquilamente uno puede gastarse en un estudio jurídico $20 en café mensual. O sea, y eso no aporta valor, realmente es así. Entonces tienes una herramienta que es gratuita, te entrega unos resultados, que por ahí empezaría cualquier estudio jurídico pequeño o mediano en cambiar la mentalidad de las personas que se familiaricen con la tecnología, que entiendan de qué se trata y comienzas con una herramienta gratuita, todos al unísono, viendo cómo van experimentando cada uno en sus áreas, en sus campos de actividad. Luego vas escalando y vas escalando y en algún momento, si es que el estudio jurídico es lo suficientemente grande, podrás hacer tus propios proyectos de inteligencia artificial con tus datos, en fin. Pero eso es el último paso en realidad. Yo creo que mucho hacen las organizaciones, y aquí sí cualquiera, no solo los abogados, cualquiera, en comenzar a decirles a todos los colaboradores de sus organizaciones, señores, desde ahora me comienzan a utilizar cualquier modelo de inteligencia artificial, prueben, necesito que hagan, yo les exigiría como gerente, les diría, quiero que vayan a estos cursos, se hagan ustedes mismos, porque es un tema personal, y comiencen a experimentar y luego hacer una lluvia de ideas entre todos, ¿sí? Porque incluso mira tú que para adoptar o implementar inteligencia artificial en un área determinada, vamos al área tributaria de un estudio jurídico. Si ellos no saben cómo opera, no saben cómo funciona, no saben qué resultados hay, hacerles una lluvia de ideas, un equipo de lluvia de ideas con todos, no es tan productivo porque no están entendiendo. Una vez que ellos comienzan a familiarizarse, ¿sí? Con la inteligencia artificial, mira los resultados que hemos tenido, mira los prompts que nos funcionan mejor. Pues ahí te sientas y ok, ahora sí como asesor, como una implementación estratégica, vamos a ver en qué procesos dentro de esa actividad aplica o puede ser mucho o puede aportar mucho más valor la inteligencia artificial. Ok, ahí sí te van a levantar la mano. Mira, ¿sabes qué? Yo he identificado que en el análisis de los casos, etcétera, 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 una infinidad. Y sobre eso valorar cuál aporta mayor valor para decir, ok, generar un procedimiento, ¿no es cierto? Ya un proceso estandarizado, decir, señores, para este proceso esto vamos a hacer. ¿Ya? Y valorar, porque también eso es una de las fallas que se están cometiendo y es que los directores de inteligencia artificial o en general asesores, en fin, no cuantifican el retorno de la inversión. Y obviamente para un gerente no conocer, ok, yo voy a invertir 20, 200 o 20,000 que cuesta el más costoso de los programas de ChatGPT. Ok, yo voy a invertir, pero ¿cuánto tengo de rendimiento?
Y no necesariamente es económico, que lo hay, pero puede ser cualitativo. ¿Sabes qué? Nos ahorramos o el servicio al cliente mejoró de una barbaridad, pero cuantificarlo. Y en administración y en management hay una máxima que dice lo que no se mide no se puede gestionar ni mejorar. Eso es Ok. una realidad. Y entonces llegas a inteligencia artificial, implementas y tienes que evaluar cómo exactamente impacta y cuáles son los beneficios que obtienes. Y ahí sí cualquier persona dirá, ok, $200 los pago feliz porque me permite hacer todo esto. Claro, claro, pero si no lo haces no sabes cómo va a pasar. Pero bueno, es un tema de, eso es un poco el generar este tipo de adopción de manera o desde un punto de vista estratégico. No usar por usar, porque eso lo vas a hacer, pero como tú bien mencionas, ese es por donde deben comenzar. Usen, ¿sí? Adquieran, adáptense y pasito a pasito vamos creciendo. Es un hecho. Y de todas formas, en ese uso, una de las cosas que estamos recomendando mucho a los despachos es que protocolicen mucho Claro, ese uso, porque al final el riesgo de que haya una fuga de datos, y créeme que hablamos con muchos despachos, con asesorías jurídicas, no lo vemos tanto, pero en despachos sí, el riesgo de que se suba un documento y que no estén activados los controles de que no se entre en el modelo, etcétera, es real, ¿no? Entonces nosotros solemos recomendar, o yo recomendaría, vamos a protocolizar eso, vamos a formar sobre todo, vamos a formar, y solemos empezar por una pequeña comisión en los despachos donde van analizando todo esto, que tengan formación justamente para lo que tú estás diciendo, ¿no? Para identificar estos casos de uso y que luego se pueda analizar desde un punto de vista económico, desde un punto de vista jurídico, de claro. análisis de cada una de estas herramientas que se va a utilizar, porque hay tantísimas y es tan fácil. eh, y hay que analizar exactamente qué es lo que está pasando, porque estamos asistiendo pues, a fugas de datos, ¿no? Hay que vigilar. Y luego la parte comercial, ¿no? Estratégicamente tiene sentido económico y tiene sentido jurídico desde el punto de vista de negocio, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues un poco ir liberando casos a la organización. Es empezar dando un mensaje a la organización y a los profesionales de nos estamos ocupando de este tema, sabemos que es muy importante, las pautas a seguir a partir de ahora mismo con este tipo de tecnologías son estas, ¿no? Pues o bien disponemos de una aplicación de estas de out of the shelf de búsqueda jurisprudencial aumentada con capacidades de IA, que esto es muy seguro, está muy testado, está muy protegido, no hay ningún riesgo, pues empecemos con esto y ya tenemos una mejora mientras vamos analizando pues estos casos de uso con tecnologías complementarias, a ver hasta dónde podemos llegar sin riesgo de comprometer a la confidencialidad y ningún dato de nuestros clientes, ¿no? Yo separaría un poco estas dos líneas de acción, un poco también para contrarrestar esta fuerza de queremos que el despacho tenga IA. Pues sí, ya la tenéis. Vamos a contratar una solución que os da seguridad, fiabilidad, eficiencia y ya está. Y con la otra mano vamos a ir explorando estos casos que mencionabas con mucha cautela e ir liberando pequeños casos de uso. Y me gusta lo que has comentado de empezar a jugar, ¿no? Con la IA. Yo lo he hecho mucho, siempre lo he hecho, siempre. Desde que ha salido lo he hecho con cursos de formación, con gente que sabe muchísimo, muchísimo y de la que aprendo muchísimo, ya sea escuchándolos o simplemente en los cursos que te dicen, pues prueba esto y prueba lo otro y vas probando. Y ahí es cuando, como tú decías, conectas y, ostras, esto lo puedo utilizar para esto, para esto y para esto. Te vas al despacho y es cuando sale, ¿no? Pero siempre en ese entorno yo recomendaría más controlado de una formación, de probar con cosas pues propias, tuyas, muy básicos, llevarlo a una comisión estructurada para analizar temas jurídicos y de seguridad y a partir de ahí, arrancar. La idea es que la gente entienda, ¿no? Sin comprometer, como tú bien dices, no voy a poner un caso, la información de un caso, de un cliente, de un caso espectacular, pero sí puedo sintetizar los datos, es decir, anonimizar esa información, de manera que ahí sí lo puedo subir, porque se está hablando, o la inteligencia artificial va a tomar esos datos de manera genérica. Y claro, pero eso es para una escala ya un poquito más adelante. Para iniciar es, oye, prueben cómo puede servir esto para el asistente legal, para la secretaria. A ver, pruebe, haga.
Oye, redactar una carta de pago de gastos, en su caso, perfecto, hágalo. ¿Qué resultados le da? Sí, perfecto, puse este prompt y mire, listo, no hay nada. O sea, comenzar así, pero lo Para estos casos funciona muy bien, claro. exactamente, lo importante sí es comenzar, porque si no comienzas, ya te quedas atrás. Yo estoy convencido de que un estudio jurídico o cualquier organización mediana, pequeña, le puede dar batalla a una grande posicionada que no esté adaptada al cambio. Eso sí, te digo, creo que todos tenemos esa posibilidad. Y claro, ya a nivel personal y profesional, un abogado que se prepara para una audiencia, y que va y que sabe utilizar estratégicamente la inteligencia artificial, creo que va con un input muy por sobre cualquier oponente que no tenga conocimientos. De esto estoy convencido para la preparación, para levantar una base de preguntas probables del oponente. O sea, realmente tienes una cantidad de cosas impresionantes. Claro, la inteligencia artificial no va a resolver, y ahí sí vienen las habilidades humanas, ¿sí? Que no te va a reemplazar la IA y es cómo te desenvuelvas, si eres bueno hablando y expresando tus ideas, el pensamiento y el razonamiento crítico, en fin, esas cosas no la va a reemplazar la inteligencia artificial, pero lo otro, todo el resto de input que te da es maravilloso. Entonces, ahí creo que no, ahí creo que coincidimos, mi querida Eva. Totalmente. Y de hecho el caso que has comentado de utilizar la IA como sparring para preparar una audiencia o una negociación incluso, Claro, está muy claro, bien. Y de hecho hay un montón de prompts que incluso los puedes poner a debatir entre ellos y ves el razonamiento. Pues dices, puedes entrenar un prompting para decir, oye, pues genérame tres perfiles o generar tres perfiles y esta es la pregunta de debate, el objeto de negociación, etcétera, y que cada uno de ellos adopte pues un punto de negociación X y que debatan y argumenten y contraargumenten y tú puedes ver eso en directo y que lleguen a una, repites, y que lleguen a una conclusión fundamentada, ¿no? Puedes ver eso y si no le puedes pedir, pues oye, yo quiero defender esta posición, tú tienes que defender la contraria y voy yo interactuando contigo y claro, y te ayuda a preparar un montón de cosas. Los casos de uso son tremendos, que no necesariamente para nada tienen que comprometer datos de clientes, claro, pero que claro, pueden, y para entrenar juniors, por claro, ejemplo. claro, claro. Sí, sí, es brutal. La verdad es que la nueva era que se nos abre por delante es tremenda. Hablabas antes también de la sustitución de algunas profesiones, ¿no? Sí, ciertamente, y estoy de acuerdo en que varias profesiones van a quedar sustituidas. No obstante, yo ahí soy un poco más optimista quizás. Hablabas de consultores, por la parte que me toca, hablabas de profesionales de marketing, hablabas de profesionales de finanzas, de profesionales de recursos humanos, ¿no? Yo ahí, por lo menos a fecha de hoy, estoy viendo que si bien una persona que no es un profesional de estas áreas puede encontrar un gran valor en estas herramientas para empezar a hacer cositas y tener un poco de orientación, si eres profesional de estas herramientas, lo que hace, en mi opinión, es incrementar tu valor si las sabes utilizar, pero no sustituirte, porque cuando empiezas a utilizarlas, y yo la he probado, para mi propio trabajo, oye, pues ayúdame pues, a generar pues, un plan de estrategia tecnológica para probar, para ver, y al final es lo que tenemos que hacer, ¿no? A ver qué dice, es, ostras, es que es un ABC, es un poco un café para todos ahora mismo, ¿eh? Aunque le contextualices, le pongas la ventana, sí que es verdad, le pones la ventana de contexto, los antecedentes, lo puedes entrenar bastante más, pero cuando tienes mucha experiencia y los despachos tienen profesionales con muchísima experiencia, tanto jurídicos como de áreas funcionales, bueno, no te sustituye. Y estoy de acuerdo, el grado de preparación, mientras más alto, ¿sí? Y mientras más especializado estás, y una cosa que siempre digo, que aquí sí las canas sí pesan en esta era de la inteligencia artificial, sí las valen, gracias. Sí, efectivamente, pero pero esa no es la realidad de todo el mundo, ¿sí? Hay muchos otros profesionales que hacen tareas que sí son reemplazables. Y te voy a decir, y no en el contexto profesional del abogado, que también hay, pero un servicio al cliente. Cuando sabes que puedes preparar un agente que va a trabajar 24/7, que no va a tener problemas de que te llegue retrasado, que no va a tener un mal día, que te va a contestar siempre agradablemente, feliz y contento. O sea, eso, ¿sí?
y que va a recordar todo lo que tiene que recordar sin necesidad de perder tiempo ni equivocarse, ¿ya? Esto para cualquier empresa, ¿sí? En lugar de pagar 1, 2 millones de dólares que estoy pagando entre todos mis 100 profesionales, mis 100 asistentes de un call center, me quedo con el 20% porque con lo otro, el 80% lo voy a hacer con un Correcto. agente. Y lo reemplazo, eso va a ser así. Ahora, claro, se van a abrir otras oportunidades porque las personas van a encontrar otro tipo de trabajos. De hecho, se están comenzando a crear nuevos roles, nuevas oportunidades, pero claro, hay que saber también para poder aprovecharla. De lo contrario, vas a quedar en un punto muerto porque te vas a ir quedando atrás y atrás y atrás. Y eso va a pasar también en el ámbito legal. Un abogado que, voy a exagerar, solo se dedica al, no sé, al ámbito societario, a redactar no sé, los estatutos de una compañía, el tema del representante legal. O sea, una inteligencia artificial en ese campo tranquilamente te va a reemplazar porque no hay mucho que hacer. Es decir, es lo mismo cada vez. ¿Te das cuenta? Entonces, un abogado que se dedique exclusivamente a eso y que yo siempre fui muy defensor de la especialización en el ámbito legal, ¿no? Yo soy un luchador acérrimo a eso y que no se abran los todólogos en el ámbito del derecho, que es muy común. Es que necesito ganarme la vida y por ende hago de todo. Y yo soy contrario a esto. Pero ahora, en cambio, pasa un efecto que es muy particular y que si tú te dedicas a algo muy, muy, muy reemplazable, si estás en riesgo de que una empresa te diga, sabes que ya no quiero tus servicios porque tengo una inteligencia artificial que me redacta, me hace las actas de junta, me hace absolutamente todo. Y ahí Pero sí, esto ya, sí, esto ya lo tenemos de hace bastantes años. Lo que pasa es que quizá los despachos, un poco lo que decías tú al principio del episodio, que ha costado, o costaba mucho que adoptar estas tecnologías, pero este tipo de soluciones, de redactar actas societarias, acuerdos societarios, estatutos de sociedad, es que esto ya está, y está puesto a disposición del cliente final por un precio así o cero, incluso gratuito y con garantías hasta cierto punto, ¿eh? No de asesoramiento, pero que tú tienes estos modelos, esto ya existe. Entonces, quizás se ha seguido fomentando o perpetuando esta figura haciendo este tipo de trabajos por puro desconocimiento del cliente de una determinada firma jurídica, porque otro motivo no lo había. Es que no tiene ningún sentido. o incluso Totalmente. mira otro escenario posible en este ámbito. Yo como empresa ya no necesito pagar un abogado corporativo que me resulta en 3.000, 5.000 euros. Voy a trabajar con un abogado con menos experiencia, pero que se maneja muy bien con inteligencia artificial para mis temas de empresa. Y que mi empresa, temas de empresa son temas laborales, son que con un abogado con un conocimiento básico, interesante, potenciado con inteligencia artificial, tranquilamente puede reemplazar a un experto. Si te das cuenta, entonces, hay muchos escenarios que se van a venir, muchos, muchos escenarios. Pero en todo esto, realmente lo esencial es que cual sea tu perfil, si no estás preparado, si no sabes cómo sacar provecho de la inteligencia artificial, sí estás en un riesgo. Sí estás en un riesgo, porque vamos a En poner riesgo. el otro caso. Ven, tienes un abogado experto de una gran corporación, sí, in-house, pero viene otro experto igual, pero que tiene conocimientos con inteligencia artificial y como tú bien lo mencionaste, te potencia de una manera extraordinaria. ¿A quién vas a elegir? Incluso si tienes que contratar, pucha, te vas sin perder, sin pestañear, te vas a ir con Absolutamente. con el segundo. Es Sí, así. sí, no, sin ir más lejos, imagínate, pues, y esto lo he vivido hace muy poquito, ¿no? Imagínate, pues, un conjunto de contratos firmados hace 3 años de un proyecto de estos súper largos y que tienes 400 o 500 páginas de contratos y anexos, adendas, etcétera, un montón de cosas ahí que son complicadas. ¿Qué hace una corporación jurídica que normalmente son pocos abogados que están agobiadísimos por el día a día, que les entran las consultas de la gente de negocio que tienen que atender? Tienen un despacho jurídico que le dicen, oye, mira, ahora resulta que en esta operación, en este proyecto, tengo que firmar una modificación del contrato. Oye, pues te la paso, me mira si esto es acorde y está correcto y alineado con los contratos iniciales, que son 500 páginas. Y ya me dirás, ¿qué sentido tiene esto hoy en día? Coges los 400 páginas, lo subes a un notebook, por ejemplo, y le dices, oye, te subo esto, dime si hay alguna cosa que
y en 10 segundos tienes la respuesta. Esto no está alineado, se contradice con este punto de aquí y te lo señala. Y ¿no? está correcto. O Ya sea, está. tienes a una persona que conoce de esto y hay una persona que no conoce de esto. Ya tranquilamente estás fuera del mercado laboral. Si no lo conoces, Sí, estás fuera. sí, y para esos despachos externos, pues van a tener que aprender pues, que algunos servicios que han estado prestando hasta ahora, que tenían valor, y obviamente que sí que lo tenían, porque es el tiempo de ese abogado interno, ese abogado in-house que no podía hacer, ya no lo tiene. Ya está, tienes que buscar otras cosas. Y gran punto el que te señalas porque también viene otro efecto. Es decir, ya los empresarios saben o sabrán cómo funciona esto. E incluso podrás detectar si está hecho con inteligencia artificial, porque a veces puedes detectar, ¿no es cierto? Sí, Hay estoy de otras veces acuerdo. que no. Pero tranquilamente tu reflexión o mi reflexión sería, a ver, si antes me cobrabas tanto valor por hora por tus servicios profesionales y ahora tienes una inteligencia artificial que te facilita la vida, no debería ser el mismo costo porque se reduce la incidencia de tu trabajo en el caso. Aquí lo que vale es tu criterio, pero tu criterio obviamente no puede ser ya el mismo valor que el anterior. Si me cobrabas 500 euros por hora, pues ahora es lógico que alguien le va a decir, mire, yo le cobro 250 porque ya realmente, ya a nivel de horas hombre trabajada, que es cómo se mide en el ámbito legal, ya el valor es mucho más, ya no es el mismo. Es decir, si yo me potencio con inteligencia artificial, ya no te voy a ocupar 3 horas para resolverte esta consulta, tal vez 1 hora. Entonces, los honorarios van a comenzar a bajar, salvo que yo comience, como estudio jurídico, a brindar más valor y que las Mira, personas entiendan, mis clientes entiendan que sí, que efectivamente es la inteligencia artificial, pero yo te estoy dando esto, producto incluso también del mismo uso de inteligencia artificial, pero te entrego más valor. Aquí viene un desafío para todos los estudios jurídicos, y no solo para estudios jurídicos, para cualquier empresa de servicios. Si claro, no es el value entiendes, pricing, el value pricing, que es un concepto introducido hace bastantes años y que decía, oye, el tema del time tracking y tal lo necesitas para medir tu rentabilidad, pero no para facturar, porque es contraintuitivo, porque es que además penaliza al cliente porque cuanto más tardas en a completar un asunto, claro, mejor para el despacho, pero para el cliente, pero el despacho lo que quiere. Entonces, esto es un contrasentido en sí mismo y ahora ya está absolutamente en crisis este concepto y aquellos que adoptaron el value pricing, cobrar por el valor aportado, estos no tienen ningún problema hoy en día. totalmente de acuerdo. Lo tienen los que siguen cobrando por horas, que entiendo que es una medida que incluso, y esto, aunque sea un contrasentido, lo hemos vivido mucho, ¿no? Incluso muchos clientes dicen, no, no, casi prefiero que me cobren por horas porque lo veo en qué han estado trabajando y quizá pues puedo medir eso, puedo contar esas horas y puedo... ¡Sa! Y que no Bueno, necesariamente es ¡sa! una pequeñita caja negra ahí que la industria no se entiende, que genera un poco de contrariedad hacia los clientes, ansiedad, porque al final no sabes. Sí, el papel aguanta todo, se dice, ¿no? El computador también lo aguanta y yo puedo poner cualquier cosa, pero claro, mira que el cliente prefiere eso a que te pongan algo que no ves. Y Pero esto por desconocimiento, y esto justamente. también está trazado con el uso de la tecnología. Si no tienes tecnología y usas Total. Excel, pues obviamente no vas a poder reflejar el trabajo, tu trabajo que hay detrás, por mucho. Y ahí viene lo otro. Muchos clientes creen que el abogado por poco y se gana sus honorarios de agache, de sin hacer nada o casi sin hacer nada. Y es producto del propio error del abogado que no le envía, cuando tiene software, ¿sí? Mire, aquí está todo lo que hemos hecho toda esta semana. Entonces, ya cuando reflejas tu trabajo, que es de ti como abogado, reflejarlo, no es deber del cliente adivinar. Entonces, oye, ahí es otra vaina, la gente entiende y la gente te paga porque sabe que estás atrás. Pero todo esto se tiene que replantear ahora con la llegada de la inteligencia artificial, Totalmente. absolutamente todo, todo, y cosas nuevas irán apareciendo. Y aquí sí es un llamado a los abogados, a los profesionales. Si es que no comienzas ahora, ¿sí? Te va a tocar sufrir mucho, ¿sí? Porque hay estudios jurídicos que vienen, sobre todo los jóvenes, que vienen ya con un chip incorporado en el uso de tecnologías, de inteligencia artificial, y que tranquilamente te van a dar batalla sin problema, sin problema. Sí, pero no te creas, ¿eh? Yo que doy muchas charlas en universidades y lo que me encuentro es, antes hablaba de Legal Tech y todos me decían, "Buah, pues,
vamos, ni me interesa, ni sé de lo que pasa. Si lo sabré yo también. Exacto. Y en cambio ahora la preocupación es máxima, pero preocupación por la potencial sustitución y un poco la pregunta de ¿y qué estoy haciendo yo? Estoy casi terminando mi carrera y igual mi trabajo no tiene sentido en poco tiempo, ¿no? Entonces tienes que explicar todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Entonces tienes que formar, tienes que aprender, tienes que hacer, que ser un Delta Lawyer, etcétera, etcétera, y tu valor estará haciendo cosas pues distintas, mucho más ricas, mucho más productivas, incluso mucho más divertidas que te gustarán mucho más, pero Totalmente. no, no tienen esa visión, ¿eh? Y aquí entraríamos en toda la crítica al sistema educativo, etcétera, que esto sería otro podcast. Si quieres, un día lo Otro hacemos, podcast. pero uf. No, mi querida Eva, a mí me fascina esto porque he pasado, como te decía, 15 años en la industria, conozco y creo que hablar de estos temas para la industria es importante. Los profesionales tienen que sintonizar con lo que está pasando, pero rápidamente. Y hoy ya no hay opción como el Legal Tech. No, no voy a implementar, o sí, sí voy a implementar, sigo con mi Excel. Antes, en esa disyuntiva, podías darte el lujo de no tener tecnología y aguantar el Excel, etcétera. Con la inteligencia artificial ya no tienes ese lujo. No, aquí es sí o sí tienes que adoptarla. Cuánto te demores es tu problema, pero mientras más esperes, más riesgos tienes de competitividad, de servicio al cliente, de productividad, de eficiencia, en fin, de muchas cosas. Y ahí te pregunto, Eva, ¿qué consejo darías a los despachos que están considerando implementar herramientas de IA, pero no saben por dónde empezar? Pues por una fácil, segura, económicamente sostenible y que les dé un poco de tranquilidad, que es lo que hablábamos antes, pues las inteligencias artificiales de casas tecnológicas solventes, sólidas de toda la vida, que están haciendo un trabajo magnífico, sólidas inversiones, que al principio era un poco, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque tenían que salir con algo y lo hicieron y chapó por haberlo hecho y que ahora ya están haciendo esa doble y tercera vuelta a sus productos para introducir, refinar y ellos sí que tienen muy controlado el tema de la seguridad, el tema de la confidencialidad, llevan toda su vida en el sector trabajando en despachos. Es un buen sitio para empezar, para tener un contacto, para servir herramientas, para eficientar y luego poco a poco ir viendo casos de uso, ya sea de la mano de estas casas comerciales o sea pues de consultores externos muy buenos especializados y de implementadores de tecnologías cuando se hayan visto un poco más valientes y empezar a hacer pues un poco agentes y cosas distintas, pero un buen sitio para empezar, seguro, tranquilo, confiable y con cabeza, es una solución de mercado. Y con eso ya tienes algo. Una base, ¿eh? Es como cuando sale el correo electrónico. Obviamente necesitas el correo electrónico, porque es que hoy en día, ¿qué le vas a decir a un cliente? No, yo no uso el correo electrónico, yo uso, te envío una carta. Por favor, esto no es así. Todo el mundo va a utilizar IA. Este es un buen sitio para empezar, pero luego tienes que hacer otras cosas. Es un buen sitio para empezar a tirar del hilo. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, y aquí yo siempre siempre les hago una reflexión a los gerentes de los estudios jurídicos, de las firmas, de los despachos, y es que a veces las prioridades no están muy claras en el ámbito legal, en la industria, y es que tú gastas, y ahí sí es un gasto, ¿sí? La adecuación de tus oficinas, unas oficinas que son lujosísimas, o sea, todo un palacio a veces en los estudios jurídicos, pero te duele invertir, y ahí sí invertir en LegalTech, o sea, como que no va, no va. Tienes un plasma televisor 40 pulgadas que te cuesta de repente tal vez dos veces, tres veces lo de un consultor que puede hacer un cambio real en tu estudio jurídico, como que no va, no va. Y ahora tienes la inteligencia artificial que incluso es mucho mejor que las herramientas de LegalTech. ¿En qué sentido? En que es gratuito. O sea, si quieres empezar por los pasitos, dando los primeros pasitos para adoptar, comienza a experimentar, no te cuesta nada. Y después, si lo quieres hacer de manera estratégica, como ya lo hablamos, yo creo que hacerlo con un consultor externo es lo mejor porque te va a ayudar a hacerlo más rápido, más inteligente, estratégicamente. No estás obligado, si es que quieres lo puedes hacer tú mismo, pero obviamente te va a implicar lo que a otros nos ha tomado Tiempo. horas de horas de horas, de miles de horas. Yo voy más de 3.500 horas desde en estos 2 años y algo más, y eso es lo que te va a tomar. ¿Lo puedes hacer? Sí, claro, pero estamos en un momento donde la velocidad de la adopción del conocimiento y todo es tan rápida
que lo que aprendiste en un mes, ya el próximo mes, no Correcto. sirve. Si yo me pongo a ver, yo escribí los dos primeros libros, ebooks de inteligencia artificial de ChatGPT y todo eso hace 2 años, justamente a los primeros 6 meses que apareció ChatGPT. Los comienzo a leer y digo, ya no tienen sentido, ya no tienen sentido. Y así está pasando todo esto. O sea, lo que aprendes ahora en una semana, dos o en un mes ya no tiene el mismo efecto, ya cambió absolutamente. Entonces, cada vez es mucho más rápido. Y por ende, aquí sí, mi mensaje es, cuando tengan la posibilidad de contratar un consultor externo, si no tienen a alguien interno, como un director, un callo interno, ¿sí? Háganlo con un asesor externo porque les va a hacer esto mucho más rápido y adaptarse rápidamente. Eso es mis palabras finales, un poco complementando a Eva. Gracias, mi querida Eva. ¿Algunas palabras finales de tu parte? Pues yo animaría a todo el mundo a empezar a recorrer este camino de la IA e intentar verlo como algo más bien estratégico, porque al final, si empiezas pronto, lo decías tú, si empiezas pronto, más pronto también le ves un poco la manera de diferenciarte. Si no, te vas a quedar pues con lo de todo, con lo que hace todo el mundo, ¿no? Y ¿por qué no aprovechar la oportunidad ahora que la tenemos para ver qué cosas distintas podemos hacer? Al final, la IA, la verdad es que yo tengo, cuando doy conferencias tengo una diapositiva que es como un tren de alta velocidad que ha adelantado por la derecha al tren de la Legaltech que venía como un cercanías poco a poco y la IA ha hecho así. ¡Tum! Claro, claro, claro. Hay que subirse, hay que subirse. Y, No hay y- otra. y tradicionalmente ha sido así, la industria legal va a un Volkswagen y la tecnología es un Ferrari y claro, obviamente te vas a quedar atrás lejos y no hay que, en este contexto que estamos viviendo, no hay que dar pie a eso, realmente que tener un cambio de mentalidad de 180 grados, sí, hay que hacer. Hoy sí ya no hay Efectivamente. oportunidad a reflexionar, déjame ver el próximo año. No, no, hágalo, hágalo. Listo, mi querida Eva, te agradezco 1 millón. Ha sido A ti, enriquecedor. Sergio. Me he pasado súper entretenido esta hora de podcast. Y yo siempre agradezco a mis invitados e invitadas porque para mí es una hora de aprendizaje. El conocimiento compartido es lo mejor. Internet, perdón, la inteligencia artificial, si algo tiene, es el conocimiento colectivo. Y para mí estos espacios son eso. El intercambio de ideas, reflexionar. Para mí yo me Me ha paso. encantado, Sergio. Súper a gusto. Cuando quieras repetimos, lo he pasado también súper bien. Gracias, Muchísimas Eva. gracias por tu Gracias a invitación. todos ustedes una vez más. Como ven, siempre temas distintos, profesionales que nos dejan una gran, gran experiencia. El aporte que nos hacen constantemente es importantísimo para entender el impacto de esta tecnología en nuestros ámbitos profesionales. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.